¿Tengo audio? Muy buenos días. Quiero darles en primer lugar la bienvenida y el agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Esta es una gran oportunidad para conocernos, para aprender, para compartir. Este es nuestro curso y es nuestro orgullo. Todos y cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para crecer nuestra sociedad, nuestro departamento. Voy a hablarles sobre el rol de la ecocardiografía en la miocardiopatía hipertrófica. Y esta es una definición dada por la Organización Mundial de la Salud para toda hipertrofia excesiva, variable e inexplicable, en donde no hay una causa cardíaca ni una causa sistémica que lo explique, del ventrículo izquierdo y o derecho, con un grosor de la pared mayor o igual a 15 milímetros, y que va a tener una relación, en el caso de la septal, entre el septum y la pared posterior mayor a 1,3, y esta relación es cuando se hace en el eje paraesternal. Este es el eje en el cual nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica septal. Y el septum tiene que tener esa relación sobre la pared posterior. Recuerden que es la miocardiopatía primaria genética más frecuente y la causa más frecuente de muerte súbita en la gente joven, de ahí la importancia de diagnosticarla. La ecocardiografía es fundamental en la miocardiopatía hipertrófica y es fundamental porque nos va a ayudar a definir todos estos puntos. Define las características de la enfermedad, nos ayuda a ver la morfología, el lugar donde está el engrosamiento, el diámetro del grosor, el tipo de miocardiopatía, la motilidad que se produce en ese segmento, su ecodensidad. Nos va a ayudar a ver la presencia y la gravedad de la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es quien determina la gravedad de la insuficiencia cardíaca por la que consultan los pacientes. Nos ayuda a evaluar la valvulopatía mitral para ver si hay un reflujo mitral asociado a la miocardiopatía hipertrófica o es un reflujo mitral de una valvulopatía primaria, ya sea mixomatosa o degenerativa. Evaluamos la función sistólica. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica van a tener alterado el Doppler tisular a nivel del septum y también el strain sistólico, tanto radial como longitudinal, van a estar disminuidos e incluso van a preceder a la hipertrofia de las paredes en los pacientes que tienen, en las personas que tienen familiares con miocardiopatía hipertrófica y son de primer grado. Y es un buen parámetro para hacer el seguimiento en este tipo de familiares que genéticamente han podido tener también un estudio positivo. Nos ayuda a ver la función diastólica porque todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica hacen algún grado de disfunción diastólica. Y esa disfunción diastólica va a estar dada no solamente por la hipertrofia, sino también por el aumento de la matriz del colágeno y la fibrosis. El Doppler tisular alterado es un marcador precoz de miocardiopatía hipertrófica con una sensibilidad del 100%, y una especificidad que va del 90 al 95%. Con la ecocardiografía nosotros vamos a poder seleccionar y evaluar el tratamiento más adecuado para los pacientes y el momento de hacerlo. Ese tratamiento va dirigido a aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca y también a disminuir la muerte súbita. Vamos a definir el pronóstico, no es lo mismo tener un septum de 30 milímetros o un septum de 15 milímetros, 18 milímetros. Vamos a ver la evolución que tiene nuestro paciente con el tratamiento médico y ver si ya necesitamos otro tipo de tratamiento más agresivo, ya sea una miomectomía, una ablación septal, un marcapaso. Y la respuesta que tiene a todo ello, el diagnóstico diferencial, con todas aquellas patologías que producen también una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y va a ayudarnos a investigar, como ya les comentaba, con el strain sistólico, el Doppler tisular, a los familiares de primer grado de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad hereditaria autosómico dominante. La miocardiopatía hipertrófica en su gran parte es asimétrica y generalmente se va a comprometer el septum interventricular, pero además del septum puede haber compromiso anterolateral, anterior y posterior. Y la miocardiopatía hipertrófica apical es un tipo especial con una prevalencia del 16%. Puede ser también la miocardiopatía hipertrófica simétrica o concéntrica, pero eso solo es un porcentaje muy bajo. Hablamos de hipertrofia de músculo papilar, sobre todo el músculo papilar anterior, cuando el grosor en diástole es sobre los 11 milímetros. Y muchos comentan
de que esta hipertrofia del músculo papilar precede o es un subtipo de la miocardiopatía hipertrófica. Aquí tienen un paciente, un septum hipertrófico hipokinético, pero además tiene hipertrofia a nivel de la región apical, tanto del septum como de la región lateral, y esa imagen en punta de lápiz. Y si se fijan en las dos cámaras, hay además una hipertrofia en la pared posterior. Es decir, este paciente tiene una hipertrofia en varios segmentos, asimétrica, pero a nivel inferior, a nivel septal, apical y lateral. Este es otro ventrículo izquierdo con ecopotenciador, que ojalá vuelva a Chile, en la actualidad no lo tenemos, en el cual se ve la imagen típica en lápiz, en punta de lápiz, en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica apical. Fíjense qué bonito se ven los bordes del ventrículo. Esta miocardiopatía se ha encontrado en que el 25% de los casos reportados son pacientes de origen japonés y por alguna razón genética lo tienen. En el electrocardiograma vemos ondas T gigantes y negativas en las precordiales izquierdas, pero tiene un buen pronóstico en general, van a tener síntomas por insuficiencia cardíaca. Aquí tienen otro paciente con una miocardiopatía hipertrófica, fíjense la hipertrofia del músculo papilar anterior, importante, además el septum que tiene una ecodensidad aumentada, está hipokinético. Y existe una relación inversa entre la hipertrofia y la edad al momento del diagnóstico. Se ha visto que en los ancianos se les encuentra una hipertrofia menor que en la gente joven, y esto probablemente está dado porque los jóvenes no llegan a ancianos y se mueren antes. Un septum interventricular mayor de 30 milímetros es un predictor independiente de muerte súbita. Por ende, sobre todo en adolescentes y jóvenes adultos, hay que implantarles un desfibrilador. La miocardiopatía hipertrófica es de dos tipos en cuanto a obstrucción. Puede ser no obstructiva, como puede ser obstructiva. Y la obstructiva es la que manda a la clínica. Esta obstructiva, en su mayor parte, va a ser a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede ser persistente en reposo, provocable ya sea con ecoesfuerzo, con maniobra del Valsalva, o variable según el estado hemodinámico del paciente. También puede haber una obstrucción medio ventricular, una obstrucción a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta medio ventricular se produce por una inserción anormal del músculo papilar, una hipertrofia de los músculos papilares o una hipertrofia excesiva de la porción media del septum y la pared contrapuesta. Hablamos de gradiente significativa del tracto de salida cuando la gradiente en reposo sobrepasa los 30 milímetros de mercurio y con provocación, ya sea con Valsalva o con eco de esfuerzo, los 50 milímetros de mercurio. Y se ha dado este corte de 30 y 50 porque se ha visto que por encima de estos números hay una mayor progresión de síntomas graves a insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Claro está que la gradiente es un factor de riesgo menor para muerte súbita porque tiene un bajo valor predictivo positivo, pero sí la gradiente alta es un predictor evolutivo independiente de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son entonces los signos ecocardiográficos que nosotros debemos buscar en todo paciente con una miocardiopatía hipertrófica para determinar si esta es obstructiva o no es obstructiva? Pues la turbulencia en el Doppler color en el tracto de salida, el aumento de la velocidad del Doppler continuo en dicho tracto, el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral con contacto septal prolongado, el cierre mesosistólico de la válvula aórtica en el modo M y el aumento del tiempo eyectivo a nivel aórtico. Y aquí vemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, septum hipertrófico, con un movimiento sistólico anterior del velo anterior. Fíjense cómo contacta en sístole con el septum. Aplicamos el color y vemos esta turbulencia importante a nivel en donde se produce el mayor contacto entre el velo y el septum. Y allí es donde va a haber la mayor gradiente. Entonces, este paciente con esas características de turbulencia tiene que tener una gradiente en el tracto de salida. Y ahí vamos. Y esta es la morfología típica de una obstrucción en el tracto de salida, en forma de daga, con una gradiente que sobrepasa los 50 milímetros de mercurio, es significativa. Pero ojo, que nosotros no podemos confundirnos con esta otra, que tiene más bien, termina ovalada, a diferencia de esta que termina en punta, y que esta corresponde al reflujo mitral, o esta otra, que es triangular y corresponde a la válvula aórtica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Siempre hacer el barrido de afuera hacia adentro.
Entonces, lo primero que vamos a coger va a ser el reflujo mitral, luego vamos a la obstrucción del tracto de salida, luego vamos a coger lo de la válvula aórtica, luego el reflujo tricuspidio. Siempre en ese orden. Y recordar que esta velocidad del reflujo mitral siempre va a ser sobre los 6 metros por segundo. Eso para no confundir estas diferentes señales espectrales con el Doppler continuo. La intensidad de la obstrucción guarda relación con los síntomas y hacia ello apunta la terapia. Por ende, tenemos que ser cuidadosos y perseverantes en determinar la gradiente adecuada que tiene nuestro paciente. Lo otro, el movimiento sistólico de la válvula mitral. Este movimiento anterior sistólico es tanto de la valva anterior, puede ser de la posterior o del aparato cordonal, las cuerdas tendíneas, que por un arrastre, por un efecto de Venturi, provocan un apoyo incompleto sobre el septum interventricular y que van a dar una insuficiencia mitral secundaria. Fíjense, el velo anterior de este tipo de pacientes siempre es más largo de lo habitual. ¿Ah? Y la zona de coactación, que también la van a ver ahí en eje corto, la porción media como que parte de la válvula se va hacia el septum, ahí se abomba, va a producir, es lo que se llama el movimiento sistólico anterior, va a producir una gradiente significativa. Y este movimiento sistólico anterior nosotros lo tenemos que evaluar por modo M en el eje largo paresternal. Este es un modo M normal, en donde el velo anterior durante la diástole, estamos acá el electro, se abre y luego en la sístole se cierra y es plano. Pero en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva no hay este cierre como lo hay en la válvula normal y se tiende a ir hacia el septum. Eso por el efecto de Venturi del tracto de salida. Y este SAN tiene grados. Hablamos de SAN, grado 1, cuando es mínimo, y la distancia entre el septum y la válvula mitral es mayor de 10 milímetros en modo M, SAN moderado, menor de 10, SAN marcado, grado 3, cuando hay un contacto de por lo menos el 30% durante la sístole. Pero hay algunas patologías que nos pueden confundir y nosotros poner nuestro Doppler color y encontrar turbulencia en el tracto de salida, sin que el paciente tenga una miocardiopatía hipertrófica. Y esas situaciones son, como ejemplo, en una comunicación intraauricular, en un derrame pericárdico severo, en un paciente con hipovolemia y al cual le estamos dando apoyo inotrópico. Y eso va a provocar un pseudo-SAN. ¿Y cuál es el tratamiento? En este caso, sacarle la dopamina, la dobutamina y pasarle volumen y se acabó la turbulencia en el tracto de salida y la gradiente que ello produce. Este es otro de las cosas a evaluar dentro de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el cierre mesosistólico de la válvula aórtica. Este es un cierre de la válvula aórtica normal, modo M, la cajita abre, cierra sin ningún problema. Pero en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se produce el cierre mesosistólico, bien la escotadura que se produce a este nivel. La desaceleración del flujo aórtico coincide con el contacto mitrosectal y hay que saber diferenciar el cierre mesosistólico de la miocardiopatía hipertrófica del protosistólico que se produce en la estenosis subaórtica fija y del cierre progresivo de la válvula aórtica en la insuficiencia mitral severa. La morfología es diferente. Fíjense esto otro. Tenemos la miocardiopatía hipertrófica, tenemos la válvula aórtica de aspecto normal, la válvula mitral, que tiene un SAN importante en la sístole, golpea al septum, y al Doppler color la turbulencia importante, pero además el reflujo mitral. El reflujo mitral con dirección posterolateral es el reflujo mitral de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Si ustedes encuentran un reflujo que es central o que es anterior, van a tener que buscarle otra etiología a ese reflujo como una valvulopatía mixomatosa degenerativa. En los pacientes con miocardiopatía hipertrófica también puede haber insuficiencia mitral primaria en un 10 a 20%. Este paciente, una hipertrofia septal importante, buena función sistólica, reflujo mitral significativo, turbulencia importante del tracto de salida. Tiene, además, una hipertrofia a nivel del septum medio, una hipertrofia de la pared posterior, un SAN grado 2, y cuando comenzamos a hacer el barrido con el Doppler continuo, este de acá tiene que ser el reflujo mitral, mucha velocidad, 6 metros, y este de acá, imagen de daga, ese es un gradiente de obstrucción, pero una obstrucción que solo me da 13 milímetros de mercurio.
para tanta turbulencia, para tanto reflujo mitral. Sigo avanzando hacia la derecha y me encuentro con otra curva. Y ahí sí me da 62 milímetros de mercurio. ¿Cuál es cuál? ¿Por qué tengo dos curvas en un solo paciente? Bueno, pues nos volvemos al eje paraesternal. Y entonces nos fijamos que la primera curva es de la gradiente a nivel del ventrículo en su porción media. Y la otra curva es realmente la que corresponde al tracto de salida. Es decir, este paciente tiene dos tipos de obstrucciones. Una a nivel medio ventricular y otra a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La maniobra de Valsalva se tiene que hacer en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Toda maniobra que disminuya el volumen del ventrículo izquierdo, aumente su contractilidad o disminuya la postcarga, va a exagerar o poner de manifiesto la gradiente. Y para eso nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para buscar la mejor curva y la mayor gradiente con la maniobra de Valsalva. La ecocardiografía de esfuerzo va a identificar la obstrucción en el 70% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Fíjense en este paciente. Al 80% de la frecuencia cardíaca con el eco de esfuerzo va a aumentar la gradiente de 21 milímetros de mercurio, que no es significativa, a 53 milímetros, que sí ya es significativa y amerita un tratamiento más agresivo. Esta paciente, una mujer de 56 años con una capacidad funcional 2 a 3. Si se fijan, hipertrofia septal, buena función sistólica, turbulencia en el tracto de salida, un septum grueso, un SAN grado 2. Cuando comenzamos a testear nuestra gradiente, esta triangular, la válvula aórtica con una baja velocidad. Luego avanzamos y encontramos una gradiente de 9 milímetros de mercurio. Luego le hacemos Valsalva y sube a 18, sube a 18. Pero tanta turbulencia, tanta disnea para solamente 18 milímetros de mercurio, pues seguimos siendo acuciosos. Y esto yo creo que lo que tenemos que tener claro. De pronto, buscando, encontramos una gradiente de 54. ¿Qué quiere decir? Que todo paciente que sospechemos nosotros una gradiente significativa, tenemos que tener el tiempo y la paciencia para encontrarla. Si la paciente tiene mala ventana, no tolera la Valsalva, bueno, pues dejémoslo para otro día, pero no podemos concluir que no tiene gradiente significativa si no hemos sido perseverantes en encontrar la gradiente que más encaje con nuestro cuadro clínico. Este es otro paciente. Y fíjense, otra variedad de la miocardiopatía hipertrófica. Septum hipertrófico, no tiene SAN de la mitral, no hay turbulencia en el tracto de salida, o muy poca, una gradiente muy baja, grosor aumentado. Nuevamente otro paciente, un septum de 30 milímetros de grosor, no hay turbulencia, no hay reflujo, no hay cierre mesosistólico de la válvula aórtica, no hay SAN de la mitral en el modo M. La obstrucción que no está en reposo, en estos casos, en la no obstructiva, no va a haber obstrucción ni en reposo, ni con Valsalva, ni con ejercicio. Y este tipo de miocardiopatía se divide en pacientes con buena función ventricular y con función ventricular alterada, que ya viene a ser la fase final de la miocardiopatía hipertrófica, en donde incluso se adelgaza la pared. La insuficiencia mitral en estos pacientes puede haber que es leve y es primaria en el 20 a 30% de ellos. Diagnóstico diferencial, ahí también nos ayuda la ecocardiograma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un grosor menor de 15, pero tienen un grosor mayor de 10, 11. Pacientes con sobrecarga de presión, que son hipertensos, cortación de aorta, con estenosis aórtica valvular, subvalvular, supravalvular. Pacientes con miocardiopatía restrictiva, una amiloidosis, hemocromatosis. Condiciones fisiológicas, como los deportistas, la hipertrofia septal basal en los añosos, el espolón. Otras, como el trombo ventricular, la enfermedad de Fabry, la miocardiopatía no compactada. En todo ello, el eco nos ayuda. Un paciente con una amiloidosis con un engrosamiento de todas sus paredes, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Otro, una estenosis supravalvular a nivel de la válvula aórtica. Ahora, si la miocardiopatía hipertrófica está en tratamiento médico, estamos con calcio antagonistas, estamos con beta bloqueadores y el paciente persiste sintomático, vamos a tener que definir su terapia a seguir, y ya sea por una de estas alternativas, la miomectomía quirúrgica,
la ablación sectal percutánea con alcohol o un marcapaso bicameral con un AB corto para que empiece el estímulo a nivel del ápex. La miectomía, que es lo que hacen los cirujanos, una resección de una pequeña porción del septum, lo resecan y con ello aumenta el tracto de salida y desaparece la insuficiencia mitral. Pero la eco juega un papel fundamental en la cirugía. Va a permitir planificar la operación y así optimizar el resultado. Ayuda a ubicar y a ver el tamaño del músculo a resecar. Reduce las complicaciones como comunicación interventricular, bloqueo AB, insuficiencia óptica. Mejora la valoración de la insuficiencia mitral y la necesidad de un reemplazo valvular. Y se dice que puede modificar la conducta intraoperatoria hasta un 9%. El otro tipo de terapia, la ablación sectal percutánea con alcohol. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el septum basal en la zona donde se produce el mayor obstrucción, donde se produce el SAN, con la alcoholización de esta zona y producir una necrosis para que disminuya de tamaño el septum, aumente el área del tracto de salida, disminuya la obstrucción y el paciente mejore clínicamente. ¿Qué es lo que se hace? Se cateteriza en forma selectiva una arteria sectal, en general la de mayor tamaño, por vía femoral, y se hace una oclusión con un balón y luego se inyecta 1 a 3 ml de alcohol para necrosar esa zona muscular. Pero antes de hacer esta inyección del alcohol, se inyecta un ecopotenciador. Y allí es donde la ecocardiografía juega un rol importante, porque el ecopotenciador se va a distribuir por toda la zona que está irrigada por esa arteria que vamos a alcoholizar y nos permite ver si es la arteria adecuada en cuya zona irrigada se está produciendo el SAN de la mitral, que fíjense, coincide ahí. Si es que es la arteria adecuada, pues vamos al siguiente. En esto vemos, si con la ecocardiografía vemos que es la correcta, pues se hace la inyección del alcohol. Si es la incorrecta, podemos cambiar de arteria o podemos contraindicar la ablación. Y esto por la ecocardiografía y el ecopotenciador. Y podemos contraindicarla, ¿por qué? Porque nosotros vimos que el ecopotenciador pasó a la cavidad ventricular izquierda. Quiere decir que hay una fístula entre la arteria septal y la cavidad ventricular y no va a ser bueno pasarle alcohol directamente a la sangre del paciente. ¿O por qué podemos contraindicarla? Porque hay una oposificación de un territorio muy extenso. Entonces vamos a producir un infarto muy severo y eso tampoco es bueno. O vamos a contraindicarlo porque hay una oposificación del músculo papilar y que secundariamente nos va a producir una insuficiencia mitral iatrogénica. Aquí tienen, aquí hay alcohol ecopotenciador dentro de la cavidad ventricular, el septum totalmente hiperrefringente, el infarto iba a ser muy extenso, acá la hipertrofia y aquí parte del músculo papilar que se está evidenciando con el ecopotenciador. Bien, ahora que se viene el mundial y que nosotros no solo nos dedicamos a la ecocardiografía, él es un muy refuerzo para nuestra sociedad de ecocardiografía. Muchas gracias.